continuar. Perspectiva teológica respecto a Primera de Timoteo, Segunda y Tito. ¿Ya? Ya dijimos que desde el punto de vista del género literario son libros de exhortación, epístolas de exhortación. Generalmente desarrollan una teología práctica, ¿no? Son prácticos. Está orientado generalmente al tema de la ética y a la formación de ministros, de líderes, por un lado, ¿no? Entonces, pero, si bien es cierto, hay un énfasis a una teología práctica, a una teología de ética, de comportamiento, de nombramiento, de liderazgo, de cómo seleccionar líderes. Hay un fundamento para eso. La teología tiene una motivación. Y la motivación en un primer momento es soteriológico, lo hemos visto ahí. Articula la exhortación a partir de la soteriología. Hay una soteriología, la salvación para todos, ¿no? La salvación por gracia sin exclusividad alguna. Esa es la motivación de pronto que notamos desde el primer capítulo, ¿correcto? Y esta motivación de la gracia y de la salvación está relacionada en la carta con conflictos doctrinales falsos, que lo observamos en la primera carta y en la segunda de Timoteo, ¿no? Donde la doctrina de Pablo se presenta como sana doctrina, y como la tradición, como enseñanza fiel del apóstol. Entonces, básicamente, es lo que encontramos en un primer momento en la teología del texto. La perspectiva teológica es eso. Es un texto de exhortación cuyo énfasis tiene que ver con la ética, el comportamiento ético, el saber seleccionar, nombrar líderes de acuerdo a la necesidad de la comunidad, pero hay un fundamento básico, teológico, soteriológico, que tiene que ver con la gracia de Dios y en conflicto con doctrinas falsas. Eso, y a partir de ahí, el mensaje de Paulino es presentado como sana doctrina y como la tradición fiel que debe enseñarse en las comunidades. ¿Correcto? Muy bien. Pablo, en estas cartas, se presenta como el heraldo, como en otras cartas, como el apóstol y el doctor. ¿Correcto? Se presenta Pablo como el centro de la transmisión de la verdad correcta. Lo encontramos en los saludos. Por eso que me detuve en el bosquejo, en los primeros versículos, porque lo que encontramos es que Pablo se presenta entonces como el heraldo, como el centro de la transmisión de la verdad correcta. ¿Frente a qué? Frente a tradiciones vanas, judaizantes, antiguas, de tradiciones judías antiguas, porque es el término que de una u otra manera se usa en el texto, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de la teología que observamos. ¿Cuál es el querigma de Pablo? ¿Cuál es la predicación de Pablo? Reforzando lo que hemos visto en el bosquejo. Es que Dios, para Pablo, Dios decidió desde siempre salvar a la humanidad a través del Cristo revelado. Lo hemos visto en el bosquejo. Estoy resumiendo la perspectiva teológica a partir de bosquejo. Este es el querigma, la predicación de Pablo. Dios decidió desde siempre salvar a la humanidad a través del Cristo revelado. Entonces, Timoteo y Tito deben enseñarlo como buen depósito y como sana doctrina. Lo que él ha recibido, Timoteo y Tito tienen que transmitirlo, ¿no? Y esa es la función que cumple esta carta, ¿no? Y no solamente deben transmitirlo, sino que Timoteo y Tito deben saber elegir personas idóneas para continuar este querigma, para continuar este mensaje, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Y el ministerio que Pablo ha transmitido, ¿correcto? En ese sentido, Pablo se presenta pues como el arquetipo de la salvación. Y usa el término el primer salvo, del cual yo soy el primero, dice, ¿no? No es que sea el primero que se salvó, sino que es un lenguaje pues figurado donde Pablo se presenta como el arquetipo. Vamos leyendo ese pasaje según NBI.
este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, hablando del mensaje que él recibe, ¿no? Que Cristo, discúlpenme la minúscula, vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo, así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna. Entonces, en este texto, no es que él sea el primero que se salvó. Lo que pasa es que se presenta, se identifica como el modelo. Se identifica como el testimonio de la salvación visible. ¿Correcto? Porque la salvación para Pablo es una experiencia espiritual. La salvación tiene que ver no con conocimiento, sino con una experiencia íntima. Y él se presenta como el testimonio de esa salvación, como el modelo original que sirve como pauta para imitarlo, ¿no? Para reproducirlo, para copiarlo, como prototipo ideal que sirve como ejemplo de profesión de algo, ¿no? Como doctor, como maestro, él es el ejemplo, ¿no? Es el patriarca, ¿no? Entonces, esto Pablo lo hace para de pronto eh, eh, manifestar su autoridad apostólica y ejemplo vivo de salvación. Eh, Interesante hacer una contraposición con otra carta en Corintios cuando él no se presenta de esa misma manera, ¿no? Sino que se presenta de manera distinta y dice, por ejemplo, hablando de la aparición en Corintios, dice, luego se apareció a Jacobo, hablan de Jesús, más tarde a todos los apóstoles y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, es diferente porque el contexto en que está escribiendo es distinto. Y él entiende que hay en el tiempo, pues Dios se va manifestando a él casi al final. Pero aquí, por las circunstancias, por la autoridad patriarcal que él siente, entonces se presenta como el arquetipo, como el modelo, ¿no? Es otro aspecto importante de la teología paulina en el texto. Bien, otro tema teológico que encontramos en las tres cartas es, pues, la epifanía de la salvación, ¿no? La epifanía de la salvación. O sea, la doctrina de la venida. Encontramos en estas cartas porque ya observamos problemas ahí. Hay problemas de entendimiento sobre la segunda venida. Aparece una doctrina de que él ya vino, ¿correcto? Entonces, lo que observamos aquí es que Pablo explica la epifanía desde dos momentos. Primero, el Dios Salvador de la antigüedad ofrece su gracia para toda la humanidad. Eso ya lo vimos como fundamento soteriológico. Pero que esa gracia, que esa salvación para la humanidad se desarrolla a través de Jesucristo. O sea, Dios entra en contacto con la historia a través de Jesús. Y que esa salvación a través de Jesús, ¿ya? Y que esa venida, ese contacto, se da en dos tiempos. En tiempo pasado, porque ya vino, que es la primera venida, o sea, dentro de la voluntad eterna de Dios, Cristo se manifestó, se encarnó, vino en forma humana, es enfático, hablo para contradecir el gnosticismo judaizante de la comunidad, y como ya vino, ahora hay que esperar la manifestación final. Y mientras esperamos la manifestación final, entonces Pablo exhorta a mantenerse en la sana doctrina con un comportamiento ético, ¿no? Correcto, como conviene comportarse en la casa del Dios vivo, como él lo cita en su texto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la epifanía de la salvación. El Dios Salvador de la antigüedad ofrece su gracia a toda la humanidad a través de Cristo, y ese Cristo viene en dos tiempos: tiempo pasado y tiempo futuro, ¿correcto? Y mientras tanto, hay que tener exhorta a mantenerse en la sana doctrina. Muy bien.
Otro aspecto que me parece importante tocar dentro de la teología de la carta es la parte ética, que ya lo mencionamos, ¿no? Cómo comportarse en la casa de Dios, ¿correcto? Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que dedícate pues a la lectura de Escritura, a la exhortación y a la enseñanza, y no descuides el carisma. O sea, hay un énfasis de su práctica ministerial, es lo primero que tiene que desarrollarse. Y lo primero que Pablo de pronto toca en la parte ética aquí, dirigido a Timoteo, y de igual manera en sus dos cartas a Timoteo, desarrolla tu ministerio, lo que conviene a tu ministerio, que es la lectura de Escritura, la exhortación, la enseñanza. Y respecto a la comunidad, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento para el líder es el ejercicio de su práctica ministerial. Y el comportamiento para la comunidad, llamada casa de Dios, un lenguaje metafórico, pues de pronto viene la instrucción, ¿no? El comportamiento ético adecuado, una educación familiar, una adecuada ordenación de del obispo y de los diáconos y de los ancianos, eh, con ciertos requisitos que garanticen el buen testimonio y que garanticen la preservación de la sana doctrina en la iglesia que se había fundado, ¿no? Bien, ha habido algunos análisis acerca del obispo y los ancianos, porque hay que entender aquí que si estamos frente a la década de los 60, la iglesia se está organizando, como dije hace unos instantes, está definiendo su naturaleza y de pronto aparecen ya algunas jerarquías. Bueno, y hay vacíos, pues, ¿no? Históricos aquí. Se menciona obispo y ancianos. Y la pregunta es, ¿el obispo tiene mayor autoridad que el anciano en ese momento? ¿El obispo preside el colegio de ancianos? Al parecer sí, no hay muchos detalles al respecto. ¿Qué se dice de los ancianos? Que deben gobernar bien, deben predicar, enseñar, deben ser de buen testimonio. Bien, según la tradición que se tiene, es que los obispos y diáconos, pues, es una, es una, es un liderazgo que se observa, empieza a desarrollarse en las comunidades paulinas, las iglesias paulinas, y que los ancianos, pues generalmente viene de la tradición de origen judeo-cristiano. Recuerden ustedes que por tradición, en las comunidades judías, los ancianos tenían cierta jerarquía, cierto respeto, cierta consideración en las comunidades. O sea, el anciano era sinónimo de respeto, reverencia, de liderazgo, ¿no? Y en un primer momento, cuando las iglesias se están formando, lo que se nombra son ancianos, pues, ¿no? Porque representan la experiencia, representan la autoridad, la sabiduría. Pero ya los cargos de obispo y diácono vienen posterior, al parecer ya dentro de las comunidades paulinas, se van gestando posteriormente, ¿no? Bueno, al parecer, el obispo tienen tareas más precisas de estructuración de la iglesia, de mayor nivel de jerarquía, y los ancianos con una función más pastoral, dedicados al fortalecimiento de la fe de la iglesia local, ¿no? Muy bien. Y Tito se dirige a ambos por igual, ¿no? A los ancianos como obispo, ¿no? Hay una diferencia en Timoteo, pero en Tito no notamos esa diferencia. Muy bien. Otro aspecto interesante, teológico, que me parece importante también tocar en esta parte, es lo que de pronto Pablo dice a Timoteo respecto a la escritura. Inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué entendemos por inspiración? Porque de pronto dice en 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada, pues, por Dios. ¿Qué entendemos por inspiración? Aquí me gustaría escuchar algunas respuestas de parte de ustedes. ¿Qué entendemos por inspiración, no? Richard. ¿Mencionó mi nombre? Sí. ¿Alguna aporte, idea? ¿Qué entendemos por inspiración?
La palabra